El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Tablas y Tableros, un espacio de divulgación para la investigación, la creación y la educación en artes escénicas. Para el día de hoy tendremos el último de nuestros especiales de artista del performance latinoamericano. Hoy hablaremos de Coco Fusco, artista de origen cubano y radicada en los Estados Unidos. Estaremos escuchando información sobre ella y fragmentos de sus obras. Les acompaña Eduardo Silva Peña, docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa número 240. Tenemos en la dirección a Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Ana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde y los viernes en repetición a las 11 de la mañana. También pueden escuchar todos nuestros programas en las plataformas de iVoox, Deezer y YouTube Music. Juliana Emilia Fusco Millares, más conocida como Coco Fusco, es una artista interdisciplinaria, escritora y curadora cubano-estadounidense que reside y trabaja en los Estados Unidos. Su carrera comenzó en 1988 y se ha centrado en explorar temas relacionados con la raza, la identidad, el poder y el género a través de videos, instalaciones interactivas y, por supuesto, el performance. Ella misma ha señalado la variedad de sus roles, mencionando que es profesora de arte a tiempo completo, además de trabajar en arte y periodismo cultural. Coco Fusco ofrece una visión crítica y ofrece al público la oportunidad de reflexionar sobre elementos de sus vidas y realidades que a menudo se dan por inmutables. En este episodio recorreremos los diferentes escenarios y contextos políticos e históricos que ha desafiado a lo largo de su carrera. Ahora escucharemos un fragmento, una conferencia performática titulada Un cuarto propio, mujeres y poder en la Nueva América, o su versión en inglés, A Room of One's Own, Women and Power in the New America. Planeta Escénico. Muestra sonora para conversar. Ladies and gentlemen, it was the great British writer Virginia Woolf who argued that every woman had to have a room of her own in order to manifest her strengths. At the onset of the new millennium, American women finally have what they need to demonstrate their prowess. The war on terror offers an unprecedented opportunity to the women of this great country. Our nation is putting its trust in our talents and is providing the support we need to show the world that American women are the linchpin in the worldwide struggle for democracy. That struggle for democracy is being waged by women plying their trade in rooms just as Woolf imagined. These are simple rooms, furnished with nothing more than a desk and a couple of chairs. And in these sanctorum of liberty, American women are using their minds and their charms to save American lives. I am proud to be one of those women. We are leading our nation's efforts to rid the civilized world of terrorism, and we are carving a place for ourselves. Continuamos con Tablas y Tableros, con este especial a la artista cubanoamericana Coco Fusco. A Room of One's Own, Women and Power in the New America, de Coco Fusco, es una performance en formato de charla, o como también es conocida, una lectura performática, que toma el título del ensayo de Virginia Woolf, Una habitación propia, pero lo aplica a un nuevo contexto. Esta obra, que es de inicios del año 2000, analiza cómo la guerra contra el terrorismo
ha redefinido y, según Fusco, ha creado una oportunidad para la expansión del rol de las mujeres en el ámbito militar y del poder. La pieza se centra con un monólogo desde la perspectiva de una oficial de inteligencia que justifica el uso de la violencia y el acoso sexual como herramientas para interrogar a ciertos detenidos. El trabajo de Fusco se caracteriza por su irreverencia y su impacto. Ella toca temas candentes para la sociedad estadounidense, como la multiculturalidad, el racismo, la problemática de género y las relaciones de poder dentro del sector cultural. Su inclinación a trabajar con historias y archivos coloniales tiene una base teórica. Cuando era estudiante, le interesaron mucho los escritos de Michel Foucault y su extenso trabajo de investigación, archivística y recuperación de documentos históricos. También fue influenciada por los textos de Frantz Fanon a principios de los años 80, especialmente sobre cómo la memoria histórica de los colonizados es suprimida por la imposición de una historia ajena a través del sistema educativo. Esta búsqueda de voces silenciadas es central en su método, el cual se ha enfocado en la recuperación histórica de experiencias colectivas reprimidas. También fue clave su colaboración y admiración por artistas negros británicos de los años 80, como John Aconfra e Isaac Julian, quienes trabajaron para repensar la historia imperial británica, volviendo los archivos coloniales para recuperar historias de inmigración, colonialismo y esclavitud. Fusco ha trabajado intensamente con el concepto de performance involuntario, examinando cómo los pueblos indígenas fueron obligados a representar ideas de lo exótico o el otro para audiencias europeas y americanas. Ella no busca relaciones pacíficas o equitativas, sino que se enfoca en las relaciones de poder. Para ella, el desafío de un artista es cuestionar lo que se acepta como una verdad incuestionable. Un ejemplo de esta metodología es su trabajo actual en torno al colonialismo alemán. Ella se interesó por la repatriación de cráneos namibios en 2011, y aunque se le bloqueó el acceso a restos humanos, se centró en la recuperación de la palabra hablada. Esto la llevó a investigar el Libro Azul, un informe encargado por el Parlamento británico en 1915 sobre el trato alemán a los nativos en África del Suroeste. Este informe fue fuertemente criticado por Alemania, porque se basaba en el testimonio y jurado de 47 nativos. Los alemanes argumentaban que los nativos mienten y no son racionales, por lo que no se podía condenar sus prácticas basándose en sus testimonios. El informe se suprimió oficialmente en 1926 por decisión legislativa, pero Fusco utiliza el testimonio extraído de él, que considera una instancia rara de narrativas testimoniales de africanos que experimentaron la violencia colonial, ya que la mayoría de los registros de los horrores coloniales fueron escritos por los colonizadores. Fusco ha buscado dar una visión panorámica de los horrores de la guerra, los tratos a los trabajadores y los argumentos ideológicos detrás de la expansión alemana. La obra de Fusco no solo recupera archivos, sino que significa estas experiencias encarnadas de colonialismo, raza y género. Una de sus obras más conocidas es Two Undiscovered Amerindians Visit the West, realizada con Guillermo Gómez Peña. La pieza emulaba un gesto colonial del siglo XV, presentando a dos supuestos nativos de una isla inexistente, Watinawí, en una jaula durada durante 3 días. Durante el performance realizaban tareas tradicionales como coser muñecos de vudú, alzar pesas, ver televisión o trabajar con una computadora. Había una caja de donaciones. Por una cuota ella bailaría música rap, o Guillermo contaría historias de amerindios auténticos. La exhibición se montó en lugares emblemáticos implicados en abusos coloniales, como el Museo Australiano de Ciencias Naturales de Sydney o el Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian. Esta performance activó controversias sobre lo que muestran los museos, repitiendo el gesto colonial de construir el cuerpo salvaje y mudo para ser visto. El cuerpo y la muerte son otros temas recurrentes. En Better Yet When Dead y El Último Odiseo del 97, Fusco yacía inmóvil en un ataúd o envuelta en una sábana para desdibujar la línea entre la vida y la muerte. El Último Deseo, presentado en la Bienal de La Habana, se refería al anhelo incumplido de muchos exiliados cubanos, incluyendo su propia abuela, de regresar a Cuba para ser enterrados. En el año 2000, en La Habana presentó el evento suspendido de Postponed Event, donde estaba enterrada verticalmente hasta el pecho en el césped de una galería, encarnando el exilio, medio enterrada en suelo cubano. Durante 3 horas reescribió una carta a sus seres queridos, afirmando que estaba viva, adaptada a su obra The Incredible Disappearing Women. La confrontación de Fusco con los temas de raza y poder se manifiesta directamente en su propio cuerpo, que utiliza para desestabilizar las identidades impuestas por el colonialismo. Un dato personal que nos ayuda a entender su camino artístico es la oposición inicial de su madre, una inmigrante cubana. Su madre buscaba seguridad y respeto,
y temía que si su hija se dedicaba al teatro o la danza profesionalmente sería percibida como una mujer sin respeto. Fusco tuvo que buscar su propia salida. Estudió biología, luego literatura y filosofía, y se introdujo en el arte experimental gracias a la influencia de su profesor, Leonardo Katz. Y un detalle más, su nombre completo es Juliana Emilia Fusco Millares. El apodo Coco se le quedó porque al nacer su madre decía que su cabecita redonda parecía un coco seco. Su obra más infame y resonante es To Undiscover Americans Visit the West, realizada, como lo mencionamos, con Guillermo Gómez Peña. Otra colaboración importante fue Stuff, del año 96, con Nava Bustamante, una sátira sobre el globalismo y los estereotipos culturales, especialmente relacionados con las mujeres y la alimentación, vinculando el canibalismo histórico con las relaciones geopolíticas contemporáneas. La temática de Cuba, con El último deseo, The Last Wish, del 97, se presentó en La Habana, en Cuba precisamente, ¿no? Y el título precisamente aludía al anhelo incumplido de su abuela y de muchos otros exiliados. Precisamente la relación de Coco Fusco con Cuba es central en su obra. Su madre huyó de Cuba en 1959, pero Fusco comenzó a viajar a la isla como adulta a partir del año 1985. Desde entonces, ha interactuado con artistas y ha estudiado la cultura por más de 36 años, una perspectiva que le permite comparar las actitudes intelectuales de los años 80 con el presente. Fusco ha enfocado sus esfuerzos en hacer entender la situación cubana a un público fuera de la isla, principalmente europeo y americano. Esto es vital porque, según ella, el gobierno cubano manejó durante décadas un monopolio sobre la producción de la imagen de Cuba y la revolución, una imagen muy difícil de cuestionar. A pesar de esto, existe una gran falta de visión crítica en el extranjero. Las preguntas más comunes que recibe son sobre la educación y la salud en Cuba, el embargo y la imagen gloriosa del Che Guevara. El espíritu crítico que domina normalmente entre los intelectuales desaparece al hablar de Cuba. Su escepticismo ante los verdaderos oficiales de ambos bandos le ha traído problemas. Fue expulsada de Cuba más de una vez y en el 2019 le negaron el acceso en el aeropuerto de La Habana, siendo referida por un funcionario como inadmisible. En Estados Unidos, su familia exiliada tampoco estaba inicialmente contenta cuando empezó a viajar en los 80. Ella escribe que el contexto era blanco y negro. Fidel era el demonio o el salvador. Cuba era el paraíso socialista o el infierno. Ella buscaba entender las complejidades de esta sociedad. Sobre la cobertura mediática estadounidense, Fusco señala que aún existe una izquierda intransigente, que rechaza cualquier crítica a Cuba y tacha a los críticos de mercenarios pagados por la CIA. Sin embargo, ha visto cambios. Revistas históricamente de izquierda como NACLA se han abierto a una variedad de puntos de vista. También hay reportajes que cuestionan la imagen de Cuba como potencia médica, señalando el colapso del sistema de salud. Fusco enfatiza que Cuba no se reduce al Estado o a la revolución. Cuba es el pueblo cubano, incluyendo a los 3 millones de cubanos en el exterior y los 11 millones dentro del país que no han tenido voz. Un tema de gran preocupación actual es el Decreto 35, que criminaliza la incitación a protestas o el llamado ciberterrorismo. Fusco subraya que este decreto, según los expertos, viola la propia Constitución cubana, pero señala que no es la primera vez que Cuba viola sus propias leyes, mencionando decretos anteriores como el 349 y las regulaciones del cine independiente. En términos de acción directa, organizó una carta abierta en defensa de Luis Manuel Otero Alcántara, publicada en el New York Review of Books. Su intención fue subrayar que la persecución contra él se debe en parte a que es un hombre afrodescendiente. La mayoría de las personas que más sufren en Cuba son de ascendencia africana. Su trabajo en video está dedicado a recuperar capítulos suprimidos de la historia cubana. Su obra To Live in June with Your Tongue Hanging Out, Vivir en junio con la lengua afuera, es un homenaje al escritor cubano Reinaldo Arenas. Arenas, a pesar de su genialidad literaria, fue oficialmente removido de la cultura cubana y desaparecido por ser abiertamente gay y crítico del gobierno. Fusco se centró en la cultura secreta que Arenas creó cuando no se le permitía publicar, como su salón literario que montaba con amigos en el Parque Lenin. El poema que utiliza, Introducción al símbolo de la fe, sigue siendo válido porque describe la contradicción entre lo que se educó a los cubanos para creer que vendría y lo que realmente viven. Arenas lo escribió mientras estaba en un campo de trabajo forzado, cortando caña durante la zafra de los 10 millones en 1970. La artista busca restaurar
estos capítulos prohibidos. Fusco señala la ironía. Arenas es probablemente el escritor cubano más conocido del mundo, pero es inaccesible dentro de Cuba. Incluso figuras supuestamente liberales como Mariela Castro han perpetuado la acusación inventada de que fue un pervertido arrestado por abuso de menores, ignorando que se trataba de un cargo fabricado. El video de Fusco no se muestra en circuitos oficiales, sino que circula en el paquete, una flash drive con medios no oficiales, que es la fuente de medios para la mayoría de los jóvenes cubanos. Esto es una memoria USB. Esto subraya que su objetivo es recuperar la memoria histórica de una generación que quiere abrazar la totalidad de la cultura cubana. A continuación, escucharemos precisamente el poema de Reinaldo Arenas, Introducción al símbolo de la fe, en una versión en rap del cubano David de Omni. Posteriormente escucharemos la reseña de una performance de Coco Fusco y otros artistas cubanos quienes cuestionan el encarcelamiento del artista cubano Hamlet Labastida. Sé que más allá de la muerte está la muerte. Sé que más acá de la vida está la estafa. Sé que no existe el consuelo, que no existe la anhelada tierra de mis sueños, ni la desgarrada visión de nuestros héroes. Pero te seguimos buscando patria en las traiciones del recién llegado y en las mentiras del primer cronista. Sé que no existe el refugio del abrazo y que Dios es un estruendo de hojalata. Pero te seguimos buscando patria en las amenazas del nuevo impostor y en las palmas que revientan buldoceadas. Sé que no existe la visión del que siempre perece entre las llamas, que no existe la tierra presentida, pero te seguimos buscando tierra en el roer incesante de las aguas, en el reventar de mangos y mameyes, en el tecleteo de las estaciones y en la confusión de todos los gritos. Sé que no existe la zona del descanso, que faltan alimentos para el sueño, que no hay puertas en medio del espanto, pero te seguimos buscando puerta en las costas usurpadas de metralla, en la caligrafía de los delincuentes y en el insustancial delirio de una conga. Sé que hay un torrente de ofensas aún guardadas y arsenales de armas estratégicas, que hay palabras malditas, que hay prisiones y que en ningún sitio está el árbol que no existe. Pero te seguimos buscando árbol en las madrugadas de cola para el pan y en las madrugadas de cola para el sueño. Te seguimos buscando sueño en las contradicciones de la historia, en los silbidos de las perseguidoras y en las paredes atestadas de blasfemias. Sé que no hallaremos tiempo, que no hay tiempo ya para gritar, que nos falta la memoria, que olvidamos el poema, que aturdidos acudimos a la última llamada, el agua, la cola del cigarro. Pero te seguimos buscando tiempo en nuestro obligatorio concurrir a mítines, funerales y triunfos oficiales, y en las interminables jornadas en el campo. Te seguimos buscando palabra por sobre la charla de las cacatúas y el que vendió su voz por un paseo, por sobre el cobarde que reconoce el llanto pero tiene familias y horas de recreo. Te seguimos trabajando poema por sobre la histeria de las multitudes y tras la consigna de los altavoces, más allá del ficticio esplendor de las promesas, que es ridículo invocar la dicha, que no existe la tierra tan deseada, que no hallarán calma nuestras furias. Todo eso lo sé, pero te seguimos buscando dicha en la memoria de un gran latigazo y tras el escozor de la última patada. Te seguimos buscando tierra en el fatigado ademán de nuestros padres y en el obligatorio trotar de nuestras piernas. Te seguimos buscando calma en el infinito gravitar de nuestras furias, en el sitio donde confluyen nuestros huesos, en los mosquitos que comparten nuestros cuerpos, en el acoso por sueños y aceras, en el aullido del mar, en el sabor que perdieron los helados
en el olor del galán de noche, en las ideas convertidas en interjecciones ahogadas, en las noches de abstinencia, en la lujuria elemental, en el hambre de ayer que hoy hambrientos condenamos, en la pasada humillación que hoy humillados denunciamos, en la censura de ayer que hoy amordazados señalamos, en el día que estalla, en los épicos suicidios, en el timo colectivo, en el chantaje internacional, en el pueril aplauso de las multitudes, en el reventar de cuerpos contra el muro, en las mañanas ametralladas, en la perenne infamia, en el impublicable ademán de los adolescentes, en nuestra voracidad impostergable, en el insolente estruendo de la primavera, en la ausencia de Dios, en la soledad perpetua, en el desesperado rodar hacia la muerte. Te seguimos buscando, te seguimos, te seguimos. Introducción del símbolo de la fe. Reinaldo Arenas, Central Manuel Sanguilí, Consolación del Norte, Pinar del Río, mayo de 1970. Billetaje quemando la calle, este performance que es una idea original de Hamlet La Bastida, la idea por la cual él fue llevado a la cárcel en Cuba, lo hicimos primeramente durante el momento en que él estaba preso en Cuba, lo hicimos en la Feria Arco Madrid en julio pasado, y lo que hicimos fue generar la misma idea que Hamlet había propuesto, intervenir billetes, imprimir, acuñar billetes con la iconografía del 27N, del movimiento San Isidro y otras ideas que Hamlet propuso. Usamos diseños originales de Hamlet para imprimir los billetes y ahora lo estamos haciendo aquí en Miami, una vez que Hamlet ya ha estado en libertad, una vez que Hamlet está en Alemania ahora mismo, después de haber sido desterrado de Cuba. Es una manera también de recordar de una manera, de una expresión cívica, de una expresión cultural y artística como esta, que en Cuba existen decenas, si no centenares de presos políticos hoy en día, personas que han pertenecido a estos grupos. Yo mismo he pertenecido a 27N, o pertenezco de alguna manera, fui fundador también del movimiento San Isidro y tengo una responsabilidad sobre todo con mis amigos, pero también con los actores cívicos y políticos. Creo que es una manera de devolver la solidaridad que en un momento se tuvo hacia mí y que se continúe viralizando de alguna manera y mantener la presencia, no solamente dentro del espacio simbólico, sino dentro del espacio real de lo que está ocurriendo en Cuba con actores del movimiento de San Isidro, del 27N y de personas que inclusive no tienen nombres, que no los conocemos, muchos anónimos que fueron a marchar el 11 de julio que están presos. Lo que se busca por sobre todo es que se sepa que en Cuba hay diferentes movimientos artísticos y también pueblo en general que está buscando, clamando por la libertad de expresión y libertades generales, por una Cuba más inclusiva en definitiva. Estamos hablando aquí de pedir derechos ciudadanos más que libertades políticas, aunque son también consagrados dentro de lo que son las libertades políticas, y creo que cualquier expresión artística, cultural, también debe ir ahí. También debe ir ahí hacia esa forma de protesta ciudadana, protesta ciudadana. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.
Como acabamos de ver, el trabajo de Fusco borra las fronteras entre el arte y la política, pero ella misma hace una distinción crucial entre el activismo reactivo y el arte como una experiencia estética duradera. Fusco ha estado políticamente comprometida desde sus años universitarios en los 80, participando en movimientos como el apartheid en Sudáfrica, las plantas de energía nuclear y la participación de los Estados Unidos en Centroamérica. Sin embargo, el desafío, según ella, es que el arte activista a menudo es visto por el mundo del arte como propagandístico e insuficientemente sofisticado para constituir una experiencia estética válida. Ella sostiene que si un proyecto de arte aspira a ser duradero y significativo como experiencia estética, no debe ser puramente reactivo. A veces es necesario más tiempo y espacio para que la gente tenga una experiencia estética no simplista, a diferencia del activismo, que es inherentemente reactivo y de corta duración. Un ejemplo de su enfoque es su proyecto a mediados de los 2000 sobre la interrogación militar y el uso de la sexualidad femenina como arma contra los presuntos terroristas musulmanes, como vimos al inicio del programa. Este proyecto fue precisamente una respuesta a la guerra, pero su propósito no era simplemente hacer que la gente marchara, sino que reflexionara profundamente sobre la legalización de la tortura dentro de la jurisprudencia estadounidense. Le preocupaba cómo el neoliberalismo había absorbido discursos de identidad, creando situaciones donde la sexualidad femenina era instrumentalizada como arma, incluso por mujeres en altos puestos de mando. Fusco también argumenta que el arte tiene una función política, incluso cuando se le despoja de su valor de uso. En la teoría estética, el arte puede servir para racionalizar la complacencia o para distraer. En cuanto a sus proyectos actuales, se está planificando una retrospectiva de su obra que se presentará en un museo de Estados Unidos. Olga Viso está a cargo del libro que acompañará la muestra, y Fusco está muy contenta de que Antonio Conté, un cubano con un sofisticado entendimiento de la cultura cubana, escriba un ensayo para el libro. El Instituto de Arte Contemporáneo KW de Berlín también está involucrado en la planificación de la gira. Además, Fusco terminó recientemente la filmación de su primera película de ficción. La película está basada en el testimonio del escritor Néstor Díaz de Villegas, quien fue condenado a 6 años de prisión por escribir un poema, siendo uno de los pocos artistas realmente condenados por su arte. La película narra cómo Néstor y otros presos políticos e intelectuales montaron un cine dentro de la cárcel de La Cabaña. Fusco concluye con un llamado a la acción. Ella apoya una transición pacífica para Cuba, sin invasión ni militarización, y hace un llamado urgente a liberar a los artistas que están presos, nombrando específicamente a James Labastida, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. A continuación, escucharemos a Coco Fusco en una entrevista sobre la película La Noche Eterna. La artista interdisciplinaria, escritora, curadora y directora cubanoamericana Coco Fusco estuvo hace unos días de visita en México para presentar en una proyección especial su más reciente película La Noche Eterna, en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz. El film se basa en la historia del escritor cubano Néstor Díaz de Villegas, quien en 1974 fue condenado a 6 años de prisión en la cárcel de Ariza, Cuba, por escribir un poema que hablaba del cambio de nombre de una avenida en 1971, ya que se le consideraba ideológicamente divergente. Coco Fusco esto comenta de la película. Yo empecé a desarrollar este proyecto porque leí una entrevista con Chema Castiñera hace muchos años en donde él mencionó que había estado en la cárcel con Néstor y que ellos habían creado una especie de escuela secreta con todos los otros intelectuales, porque había muchos intelectuales en la cárcel en el presidio político de aquella época, y que también habían montado un cine, y se me hizo tan increíble la idea de que gente que estaba presa en Cuba podría haber hecho un cine dentro de una cárcel, que no, yo tengo que investigar esto un poco más, ¿no? Y fue así que me acerqué a Néstor y le pregunté acerca de lo que había pasado, y nos sentamos con Enrique del Risco y con Gianni Pavón a filmar una entrevista muy larga con Néstor en donde él nos hizo toda la historia, y a base de eso empezamos a trabajar. El desafío, yo creo que lo único otro que quisiera yo decir es que el desafío en esta situación es que no podemos hacer esto en Cuba. Entonces, ¿cómo creas
el sentido de estar dentro de ese mundo sin poder alcanzar ese mundo. Ese es el problema fundamental. Y la otra dimensión de ese problema es que el archivo, que es la memoria concreta de este periodo en Cuba, no incluye absolutamente nada sobre las cárceles. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay testimonios, ¿no? Hay vestigios de algunas cartas que algunos presos han escrito desde la cárcel, que han podido sacar. El cuaderno de Néstor es su cuaderno real que él escribió dentro de Ariza, que yo no sé cómo, creo que un amigo logró sacarlo en un momento dado y se lo guardó durante muchos años. Y sacamos los poemas que están incluidos en la película de ese cuaderno, ¿no? Y de otros cuadernos que él también recuperó. Pero hay muy poco, entonces había que construir, ¿no? con fragmentos. Está esta película, Ustedes tienen la palabra, que también usamos, que es el único ejemplo que encontramos de un juicio contra los campesinos que se levantaron en contra, ¿no? En los 60. Pero hay muy poco, muy poco. Entonces, el desafío era cómo dar ese sentido del encierro, dar ese sentido de estar en Cuba sin poder filmar el cielo, o las palmas, o el campo, el entorno de ¿cómo se llama esto?, de la cárcel, que es lo que normalmente uno podría haber visto en una película de ficción. La Noche Eterna es un documental ficcionado que muestra testimonios de parte de los involucrados y a 3 jóvenes en prisión, condenados por sus creencias: el poeta Néstor, un joven campesino evangélico al que apodan el Mesías, y Ñeco, un actor acusado de intentar asesinar a Fidel Castro. La Noche Eterna fue presentada por primera vez en febrero pasado en el marco de la Bienal de Sharjah, en Arabia Saudita, más adelante en la Florida International University de Miami, y tras su paso por México, formará parte de la retrospectiva que el KW Institute of Contemporary Art de Berlín hará sobre Fusco en septiembre. Además, la muestra viajará al MACBA de Barcelona y el Museo del Barrio de Nueva York. La obra de Fusco ha sido ampliamente estudiada por académicos de los llamados estudios de performance. Una de ellas fue Diana Taylor, quien escribe en su conocido libro El archivo y el repertorio. Durante el siguiente año, la altamente controversial performance Dos amerindios no descubiertos le dio la vuelta al mundo. Desde Plaza Colón en Madrid, pasando por el Museo Australiano de Ciencias Naturales en Sydney, el Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian, el Covent Garden en Londres y por Buenos Aires, Argentina, Fusco y Gómez Peña escogieron países fuertemente implicados en el exterminio o abuso de gente aborigen. Al montar su exhibición en lugares e instituciones históricas, ellos ubicaron la práctica deshumanizante en el corazón mismo de la estructura más venerada y legitimadora de estas sociedades. La performance, entre otras muchas cosas, repetía el gesto colonial de producir el cuerpo salvaje e historizaba la práctica al iluminar su carácter citacional. Como en la corte española del siglo XV, los nativos fueron una vez más construidos como exóticos, como otros mudos, y puestos para ser vistos. Además, la performance activó controversias actuales sobre qué muestran los museos y cómo, desde sus inicios en el siglo XIX, los museos han hecho literal la teatralidad del colonialismo. Al ser algo como un escenario, un museo parece tanto un lugar como una práctica. Aunque etimológicamente sea un lugar o templo dedicado a las musas y funcione como un archivo, en tanto significa también estudio o biblioteca, asimismo el museo señala la práctica cultural que convierte un lugar en un espacio. Los museos han sacado durante mucho tiempo al otro cultural fuera de contexto y lo han aislado, reduciendo lo vivo a un objeto muerto tras una vitrina. Al separar al visitante transitorio del objeto fijo de la muestra, los museos representan la relación del conocedor de lo conocido. Cual descubridores, los visitantes vienen y van, ven, conocen, creen, solo los objetos desarraigados, adornados y vacíos se quedan en el lugar. Los museos preservan una particular historia, ciertas tradiciones y valores dominantes. Esto se escenifica en el encuentro con la otredad. Lo monumental de la mayoría de ellos hace énfasis en la discrepancia del poder entre la sociedad que puede contener a todos los otros, y aquellos representados solo por restos, tiestos y fragmentos rescatados en exhibiciones en miniatura. La jaula Watinabe confronta a los espectadores con la historia no natural y extremadamente violenta de la representación y la exhibición de los seres humanos no occidentales. No obstante, también entran en diálogo con otra historia,
aquella de la práctica de enjaular individuos rebeldes en América Latina, desde los tiempos prehispánicos hasta el más reciente acto público en Perú de enjaular al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, así como a los soldados talibaneses realizado por los Estados Unidos en Guantánamo. Estas performances de poder tienen diferentes historias. En una jaula, en un museo, en una sociedad que segrega y encarcela a sus otros, Fusco y Gómez Peña se brindaron abiertamente para ser clasificados y etiquetados. Escasamente vestidos como expuestos en un diorama, ellos se mostraron para el escrutinio público. Su performance acompañaba las ficciones de discontinuidad del museo, pues el pasado desconocido y el presente parecían coexistir a cada lado de las barras. La exhibición nos lleva a creer que lo exótico podría estar contenido a salvo. Tal y como las otras muestras, estos dos seres se ofrecen con superficie, adornados, pintados, vacíos. No había más interioridad en su performance del estereotipo que en el estereotipo mismo. Y parecía que tampoco había algo por conocer que ya no estuviera disponible al ojo que mira. Igual que el estereotipo, el asunto de la performance era monótono y repetitivo. El voto de silencio de Fusco y Gómez Peña, el evitar el contacto visual y cualquier otro gesto de reconocimiento, despojaba su performance de todo lo que pudiera ser confundido con un rasgo personal o individual. El colonialismo, después de todo, ha intentado privar a sus cautivos de individualidad. Estos cuerpos fueron presentados como poco más que lo genérico masculino y femenino, anunciado en el papel, o en el panel didáctico. Los observadores, como típicos visitantes, circularon a su alrededor, a veces perturbando el reposo de los objetos que estaban ahí para ser vistos. Hemos llegado al final de esta edición especial de Tablas y Tableros. La carrera de Coco Fusco es un testimonio de la necesidad de la crítica constante, de la importancia de desenterrar aquello que ha sido estratégicamente borrado. Desde su performance enjaulada que confrontó los legados coloniales hasta su insistencia en devolverle a la cultura cubana figuras como Reinaldo Arenas. Fusco nos muestra que las narrativas históricas son un campo de batalla político. En el contexto de su trabajo, especialmente cuando se trata de archivos, Fusco nos ilustra cómo la batalla política se centra en qué se permite estudiar. Cuando los políticos intentan prohibir ciertas narrativas, ya sea la historia japonesa americana o las obras de historiadores críticos como Howard Zinn en Estados Unidos, el objetivo es asegurar que los estudiantes sean menos propensos a cuestionar y más propensos a ver las críticas como antipatrióticas. Esto, a su vez, dificulta la simpatía por las demandas de los grupos subalternos, si no se tiene idea de por qué las están haciendo. El trabajo de Coco Fusco podría definirse como el de un arqueólogo forense de la memoria histórica. Si el poder intenta destruir los documentos, como el Blue Book, o suprimir las voces de los críticos, como Arenas, ella utiliza su arte para excavar. Busca encontrar no las versiones oficiales del pasado, sino los fragmentos de testimonio que quedaron enterrados. Las palabras de los nativos que la potencia colonial desapareció, o despreció mejor, que las potencias coloniales han despreciado, o las cartas escritas a escondidas en un campo de trabajo forzado. Solo al rescatar estos archivos históricos, podemos obligar a una sociedad a saldar sus deudas con el presente. Esto fue Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañó Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en la dirección y en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción Yolanda Barrantes y Ana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y las plataformas de iVoox, Deezer y YouTube Podcast. Muchas gracias por su compañía. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.